A la 15ª sesión académica de radioterapia en tiempos de COVID-19. El día de hoy nos compartirá el tema el doctor Roberto Carlos Mendiola López. Él es jefe de servicio del Departamento de Medicina Nuclear en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. El tema que nos va a compartir el día de hoy es imagen molecular y radioterapia, átomos al servicio de la medicina. Adelante, doctor, le otorgamos la palabra para que pueda proporcionarnos su tema. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias y gracias por la puntualidad, porque efectivamente después tengo un pequeño compromiso y es un compromiso de seguridad nacional y no quiero dormir con el perro esta noche, entonces tengo que quedar bien en casa. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar brevemente de algo que me apasiona, que es precisamente la medicina nuclear, y lo vamos a integrar un poco respecto a algo que seguramente les apasiona a ustedes, que es la radioterapia. El tema de átomos al servicio de la medicina surge derivado de algunos programas que tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica, incluso de algunas otras instituciones no gubernamentales, como algunos ejemplos de ellos que existen es átomos para la salud, átomos para la paz y para la medicina, átomos para la humanidad, etcétera, que básicamente es el uso pacífico de la radiactividad, que en nuestro caso es precisamente con fines médicos. Brevemente, en un pequeño temario, vamos a ver una semblanza, quién presenta el día de hoy, una introducción a la medicina nuclear, algunas generalidades, qué estudios hacemos, hablar brevemente de tratamientos, para ir enfocados posteriormente a PET-CT y planeación de radioterapia a través del PET-CT. Entonces necesitamos sentar algunas bases para entender algo un poquito más complejo al final. Procuraré, no es algo como 100%, procuraré no utilizar un lenguaje, digamos, muy técnico. Preferiría hacer una reunión, una charla más amena e incluso utilizar algunos términos coloquiales con la finalidad de que sea entendible. Bueno, yo soy originario del estado de Morelos, soy egresado de la UAM y tuve la oportunidad de hacer mi especialidad en el Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional Siglo XXI, posteriormente trabajar también en el Hospital de Onco de Siglo XXI. Hice un curso de alta especialidad en oncología nuclear en el Instituto Nacional de Cancerología, un curso avanzado de seguridad radiológica y actualmente, bueno, trabajo en el Hospital para Corporativo de Hospitales en el Hospital Covadonga de Córdoba, un corporativo que lleva ya muchos años trabajando aquí en Veracruz y que tiene incluso un proyecto grande a mediano plazo en el cual espero que se incluyan ambas áreas, ¿no? Se incluya tanto radioterapia como medicina nuclear. Brevemente, respecto a la introducción de medicina nuclear, siempre me gusta poner esta imagen en la cual se suele ejemplificar o se suele asociar a los estudios de medicina nuclear con colores. No siempre es así, e incluso cambiar un color es muy sencillo. Vamos a ir gradualmente entendiendo algunas cosas. Inicialmente, y algo muy importante, es siempre también hablo respecto a este tema, que es la radiofobia. Cuando los pacientes llegan, tanto con ustedes como con nosotros, siempre llegan con miedo. Es un paciente o es gente que ya tiene un diagnóstico a quien seguramente con este acceso que tenemos tanto a la información digital como a las redes sociales, seguramente ya investigaron un poco respecto a los procedimientos que se realizarán con nosotros o con ustedes. Nosotros iniciamos siempre presentándonos con el paciente y haciéndole entender que si algo tiene de información previa, lo mejor es que lo olvide y que se apegue a todas las indicaciones que nosotros le vamos a dar. Es también parte de nuestras obligaciones concientizar a la gente y a los pacientes y a sus familiares de que nosotros utilizamos este material radiactivo poniéndolo siempre en una balanza, intentando no hacer daño al paciente y asegurando que siempre el beneficio supera por mucho al riesgo que pudiera sufrir. ¿Qué es la medicina nuclear? Una definición sencilla, se trata de una especialidad médica en la cual utilizamos material radiactivo con fines de diagnóstico, es decir, realizamos estudios, y terapéutico, es decir, también damos algunos tratamientos en casos muy particulares. Estudiamos más a fondo la fisiología
en comparación a la anatomía, y sin entrar en grandes detalles respecto a física, ese pequeño GIF que podemos ver ahí, básicamente a lo que nos referimos con radiactividad, nosotros utilizamos isótopos radiactivos, los cuales son algunos elementos inestables, vamos a llamarlo de alguna forma, los cuales no están contentos estando inestables y buscan su estabilidad, buscan su tranquilidad. Ese ejemplo que tenemos ahí es un isótopo padre, el cual se divide en sus dos hijitos, y si pueden ver, salen 3 puntitos, que sería una manifestación gráfica de energía. Esa energía nosotros la utilizamos para realizar estudios y para dar tratamientos. Insisto, utilizaré lenguaje coloquial. El chiste es que se entienda. Si alguien tuviera alguna duda, bueno, lo vamos a ir aclarando poco a poco. Una duda también frecuente es saber si es lo mismo que los estudios de radiología, o si es superior, es inferior. ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente lo que estamos hablando, estamos comparando peras con manzanas si queremos saber cuál es mejor o cuál es peor. Simple y sencillamente se trata de 2 métodos de diagnóstico que son complementarios. Aquí no se trata de ver quién es mejor o quién es peor. El chiste es brindar tanta información como sea posible para brindar una atención oportuna y de calidad a nuestros pacientes. En el aspecto de la radiología utilizan principalmente fundamentos anatómicos, aunque también, ya más en la actualidad, algunas técnicas que van enfocadas a medir o estudiar algunos cambios fisiológicos. Mientras que en medicina nuclear es lo opuesto, nos basamos en cambios fisiológicos y el detalle fino anatómico no es tan relevante a final de cuentas comparado con lo que podríamos obtener con un estudio radiológico. Entonces, a final de cuentas, son estudios complementarios. En la historia natural de toda enfermedad, siempre existen primero cambios moleculares, posteriormente deriva en cambios fisiológicos, lo cual al final se traduce en cambios anatómicos y, bueno, obviamente signos y síntomas de alguna enfermedad. La medicina nuclear, principalmente, vamos a abordar cambios moleculares y cambios fisiológicos, mientras que los estudios de radiología principalmente son cambios anatómicos, a excepción de algunas técnicas de resonancia magnética que también evalúan cambios moleculares. ¿Cómo se realiza de manera general un estudio en medicina nuclear? La primera imagen que vemos ahí es eso que, bueno, vemos una persona la cual está utilizando equipo de protección, blindaje, y también protege sus manos con el uso de guantes para evitar contaminarse las mismas. Tiene una jeringa, esa jeringa está dentro de un contenedor, que es un blindaje de plomo, y está introduciendo un líquido, un material a un paciente a través de la vena. Se deben de llevar todas las medidas de seguridad radiológica. La seguridad es lo primero, tanto para el paciente como para nosotros, limitar nuestra exposición a la radiación en la medida de lo posible. Dependiendo el órgano que estemos estudiando, se deja un tiempo de distribución de este fármaco que acabamos de inyectar, y posteriormente lo pasamos a una sala de gammagrafía, a un equipo como el que vemos ahí, una gamacámara, el cual tiene desde un detector hasta 2 detectores o 3, dependiendo, ¿no? Pero en nuestro país lo más común es que tengan 1 o 2 detectores, un equipo de gammagrafía. Y posteriormente, dependiendo de la sustancia o el radiotrazador que nosotros hayamos administrado, son las imágenes que podemos adquirir. En ese ejemplo, bueno, tenemos un gamagrama óseo. Este es el servicio en donde nosotros laboramos. Aquí estamos a sus órdenes. ¿Y qué órganos pueden estudiarse con radiotrazadores? Bueno, es prácticamente cualquier parte del organismo. ¿Cómo lo podemos estudiar? Se toma una sustancia o una molécula, la cual nosotros conocemos su comportamiento biológico en el organismo. Puede ser, por ejemplo, la taza de café de Ángeles, que acaba de tomarle un sorbito para no dormirse. Nosotros sabemos que ese café está en la boca, baja al esófago, se va al estómago, intestinos, etc. Una parte se elimina, etc. Nosotros ya sabemos eso en cuanto a fisiología. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos una pequeña dosis de material radiactivo a este café?
Bueno, vamos a poder seguirlo en tiempo real, de boca, esófago, estómago, etcétera. Vamos a poder medir el vaciamiento de su estómago, vamos a saber cuánto tiempo lleva en su organismo en el tránsito intestinal. Y bueno, eso es solo por mencionar un ejemplo. Como podemos ver ahí en la imagen, podemos hacer estudios de cerebro, de corazón, hígado, riñón, vía biliar, etcétera. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Si pudiera mencionar, digamos, un top 10 de los procedimientos que se hacen en medicina nuclear convencional, sin entrar aún respecto a PET-CT, esos son los procedimientos más comunes, que es el gamagrama óseo, tiroideo, estudios de perfusión miocárdica, gamagrama renal, estudios de gamagrama esofágico y de vaciamiento gástrico, de vía biliar. Ahí hay un tema importante que dice ecoregistros PET-CT de paratiroides, que es para la localización prequirúrgica de alguna glándula paratiroides enferma que esté trabajando de más. Algunos rastreos para buscar algún proceso infeccioso, rastreos con yodo, que es un clásico de medicina nuclear, siempre se asocia el yodo a la medicina nuclear. Y también, como les mencionaba al inicio, podemos dar algunos tratamientos. Brevemente, no vamos a entrar a parte de interpretación ni nada de eso, es simple y sencillamente que ustedes conozcan lo que nosotros podemos hacer. Ese es un ejemplo de un gamagrama óseo, podríamos decir entre comillas, de un paciente sano, dentro de la normalidad para el grupo de edad seguramente. Nosotros evaluamos el metabolismo óseo de manera, a través del uso de radioisótopos. Si comparamos este ejemplo del cual es un paciente sano con pues evidentemente podemos darnos cuenta de que se trata de una enfermedad ósea metastásica. Hay muchas indicaciones, entre ellos cáncer de mama, cáncer de próstata, etc. Esto que vemos aquí es el ventrículo izquierdo, es un estudio de perfusión miocárdica, el cual está indicado en pacientes con cardiopatía isquémica, es decir, angina de pecho o pacientes en los cuales, insisto, voy a hablar coloquialmente, sus arterias coronarias están tapadas por alguna razón, una placa de ateroma, y no está llegando suficiente sangre al ventrículo izquierdo. Esto que vemos ahí es un estudio normal y nuevamente, solo por hacer un comparativo con este estudio, bueno, vemos ahí un cambio de color. Estos colores tenemos una infinidad, nosotros podemos irlos cambiando, no representa algo en particular. Casi siempre añadimos la escala de colores que estamos utilizando para que el médico tratante o para que otro médico especialista en medicina nuclear, casi siempre, pueda hacer un comparativo respecto a la evolución de esta enfermedad. Pero la escala de colores puede cambiar sin ningún problema. Si nos da una idea de la intensidad de captación, es decir, qué tanto fármaco del que nosotros inyectamos llegó a cierto punto. Y evaluamos también a través de un estudio gatillado los volúmenes dentro del ventrículo izquierdo y la fracción de expulsión del mismo. Es decir, medimos la capacidad de la bomba del ventrículo izquierdo del corazón. Un ejemplo también, esto es un gamagrama renal, ahí hay incluso un esquema para compararlo, cómo se ve, digamos, un dibujo de los riñones y vejiga, y del lado derecho vemos un ejemplo en donde está un estudio de medicina nuclear de un gamagrama renal. Al inicio vemos que están solo los riñones, poco a poco va convirtiendo ese fármaco, lo extrae de la sangre, lo convierte en orina y lo que vemos abajo en las imágenes posteriores, pues es obviamente la acumulación del radiotrazador en la vejiga, que es básicamente orina con material radiactivo. Nosotros podemos cuantificar la función de cada riñón, esa sería la indicación principal, saber qué tanto trabaja cada uno de los riñones. Y podemos ver cambios, como en este caso, que no se ve el riñón derecho porque ya su función está perdida, el riñón izquierdo funciona, sin embargo tiene ahí un problema, está obstruido, permanece mucha orina dentro del sistema bielocalicial, nos habla de un proceso obstructivo a ese nivel. Otros ejemplos, ahí lo que podemos ver, este es un clásico en los pequeñitos, se hace un estudio en los bebés para evaluar la presencia de reflujo y también cuantificar el vaciamiento gástrico. Por cuantificar me refiero a que nosotros trazamos ROIs, áreas de interés, algo muy similar a lo que hacen ustedes, y nosotros cuantificamos la cantidad de material radiactivo que hay en un punto y cómo va cambiando a través del tiempo, porque es fisiología, finalmente hay movimiento, hay cambio a través del estudio. Y lo que nos está marcando las flechas son esos pequeños eventos en los cuales la leche, en este caso, asciende
desde el estómago hacia el esófago y que nos está representando eventos de reflujo gastroesofágico en los pequeños. Esto es un corregistro de SPECT-CT. En la primera imagen de colores que tenemos ahí es una imagen planar, un estudio clásico de medicina nuclear que es una imagen planar, y lo que vemos después es un corregistro SPECT-CT. ¿A qué se refiere esto? Tenemos un equipo de medicina nuclear en donde se adquiere un SPECT, que es un estudio tridimensional de medicina nuclear, y por otro lado tenemos un equipo de tomografía, y a través de un software nosotros podemos empalmarlos o sobreponerlos o fusionarlos. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de un corregistro SPECT-CT. Para evitar cierto tipo de errores, ya hay, bueno, con la evolución de la tecnología, ya hay equipos en los cuales se puede hacer un SPECT-CT en un solo momento. Rastreos con yodo 131 en los pacientes con cáncer de tiroides, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Clásica imagen en cuello por el tejido tiroideo residual, o bien la imagen que vemos al lado derecho, desafortunadamente, con enfermedad metastásica a pulmón. Y bueno, algunos otros tratamientos que siguen, incluso hay mucha investigación respecto a esto, que bueno, inicialmente también se utilizaba para dar tratamiento paliativo únicamente para el dolor óseo metastásico, para mejorar la calidad de vida, pero ahora también ya se utilizan otros isótopos, otras técnicas, como el radio 223 y algo que se llama IPSMA, el cual se puede marcar con diversas sustancias, ya sea para hacer un estudio o para dar tratamientos. Este es un ejemplo, es el mismo paciente en el cual tiene cáncer de próstata, el cáncer de próstata es metastásico, se le administran dosis, una dosis acumulada de 7.4 gigabecquereles de ese compuesto, vamos a llamarlo así, que es lutecio 177 con el PSMA, y que vemos que ha respondido de manera impresionante. Respecto a esto hay muchísima investigación. Y pasando ya a lo que estamos, el tema principal de nuestra reunión el día de hoy, que es hablar de PET-CT. Un equipo PET-CT, ¿cómo se ve? Se ve como esa imagen que vemos ahí, ese equipo, en el cual en el mismo gantry tenemos una tomografía y tenemos un anillo de detectores de medicina nuclear, vamos a llamarlo así, de detectores de radiación. ¿Cuántos? Es variable, dependiendo de cada marca, dependiendo de cada equipo. Hablamos de miles de detectores pequeños, como el gris que vemos ahí abajo, que está solamente ejemplificado. Hace rato comentábamos que en medicina nuclear convencional había 1 o 2 detectores grandes. En este caso estamos hablando de 10,000 a 20,000 detectores pequeños, lo cual incrementa la resolución espacial, nos mejora también el tipo de imágenes que podemos obtener y obviamente mejoramos la precisión en cuanto a la detección, los diagnósticos que podemos dar. Y lo que vemos ahí girando es algo que se llama imagen de máxima intensidad de proyección. Es un paciente al cual se le inyectó un fármaco. El fármaco más comúnmente utilizado en PET-CT es ese que vemos marcado, que es 18F-FDG. Para fines prácticos, es una azúcar, sí, vamos a llamarlo así, una glucosa modificada, a la cual se le pega un isótopo que emite radiación, y así como hace rato mencionábamos lo del café, que sabemos su vía de distribución, bueno, en este caso también sabemos sus vías de distribución fisiológicas hacia el cerebro, hacia algunas glándulas, sus vías de eliminación, y también sabemos y echamos mano de un efecto que se llama el fenómeno o efecto de Warburg, en el cual los tumores predominantemente prefieren cambia la célula tumoral hacia un metabolismo de glicólisis aeróbica. Y podemos echar mano de, conociendo todos estos cambios, y adquirir este tipo de estudios, del cual vamos a ver algunos ejemplos también. Un pequeño paréntesis, una lectura que yo les recomendaría, no es muy reciente, está abierto, no necesitan comprarlo. Ustedes todos los días ven pacientes con cáncer, todos los días. Entonces,
Si su paciente tiene cáncer es porque en algún momento una sola célula cambió. Y de ahí hubo una clona tumoral, una clona celular, y después se desarrolló como tal el cáncer. Yo les recomendaría casi siempre cuando doy clases en pregrado o en algún otro lugar, casi siempre revisamos este artículo, esta investigación que independientemente de que sea viejita, igual sirve como una base porque aparte está en español, para que nosotros logremos entender y ya después nos adentramos en algo más, incluso hasta de investigación. Entonces sí, yo les recomendaría a ustedes que ven cáncer todos los días, conocer todos los cambios que abarcan o que suceden en una célula tumoral. Yo les recomendaría ese artículo para que estén bien informados también. Y respecto a estos cambios, podemos ver del lado izquierdo una célula sana, la cual tiene su metabolismo normal, en comparación con la célula de la derecha, la cual prefiere una vía metabólica de glicólisis, que es este fenómeno, entre otras cosas que llamamos nosotros, que se conoce como el efecto Warburg, en el cual va a consumir, una célula tumoral consume mucha azúcar, ¿ok? Ese es en resumen. Entonces nosotros inyectamos una azúcar modificada a la cual le pegamos una señal, una lamparita, la cual nosotros podemos ir rastreando. Las células tumorales incluso expresan más receptores para realizar cierto tipo de comunicación celular. Entonces el FDG ingresa a la célula, sufre un cambio a través de una enzima y después no puede salir ni puede continuar su vía metabólica, entonces se queda atrapado ahí. Se queda atrapado dentro de una célula y con una lamparita prendida, por decirlo de alguna forma, que es el isótopo radiactivo, y eso nos permite saber en dónde hay células tumorales. ¿Ok? Este es un ejemplo de una de las aplicaciones del PET-CT con FDG. Lo que vemos del lado izquierdo es únicamente una tomografía simple a nivel de tórax. Y lo que vemos del lado derecho es precisamente esta fusión. Lo que está a color es el PET como tal nada más, que es una tomografía por emisión de positrones. Un positrón es la antipartícula de un electrón. Es básicamente un electrón, pero con carga positiva. ¿Ok? Ese positrón sale, interactúa con un electrón, se aniquilan y liberan unos fotones en direcciones opuestas de 511 kiloelectronvolts. Es algo muy técnico, lo pueden ir, el que quiera darle una leída, y si no entendemos algo, al final vienen mis datos y nos echamos una charla ahí para aclarar algunas dudas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Del lado izquierdo, una tomografía simple en donde vemos, pues no sé qué es una bola ahí en el pulmón, ¿no? Bueno, en el tórax. Del lado derecho, ¿qué me está representando la fusión del PET-CT? En el centro del tumor está necrosado. Está creciendo tan rápido tal vez, o tal vez ya recibió tratamiento. Y en la parte central hay necrosis, mientras que en la parte periférica hay mucha acumulación del radiotrazador. Eso quiere decir que ahí hay muchas células tumorales. Algo que es importante también que sepan es de que el FDG no es específico para tumores. No solo se ve en tumores, hay procesos inflamatorios, etcétera. Depende de mucha experiencia de la persona que está interpretando el estudio para tener una buena correlación. ¿Ok? Y esto también les puede servir a ustedes. Esta es una imagen representativa porque, bueno, aquí nos está hablando respecto a un tejido a biopsiar. Y si eso fuera si fuera un paciente que acude con ustedes para una planeación de radioterapia, la cantidad de radiación, quiero pensar, yo estoy dando esta plática porque lo que a mí me interesa es aprender de ustedes también. Quiero pensar, mi lógica me dice que la cantidad de radiación que ustedes tienen que administrar a la parte periférica es muy distinta a la que tienen que administrar a la parte central. Eso es lo que mi lógica me dice y lo que he ido aprendiendo poco a poco de pláticas con ustedes también. Entonces, para ejemplificar esto previo de manera gráfica o chusca hasta cierto punto, no sé si recordarán el libro de Buscando a Wally, en donde había imágenes y tenías que encontrar a un personaje. Bueno, vamos a imaginar que esto es una tomografía
y que estamos buscando un tumor. El tumor es Wally y pues obviamente está muy difícil localizarlo, pero después le hacemos un PET, lo fusionamos y entonces tenemos un PET-CT en donde es mucho más fácil la localización y tiene otras implicaciones aparte que vamos a ver más adelante. La planeación de radioterapia mediante o a través de un PET-CT es un trabajo que requiere mucha comunicación de todos. Durante algunos años a mí me correspondió y tuve el honor de dar clases a técnicos en formación de medicina nuclear. Por eso me da mucho gusto el día de hoy estar compartiendo con ustedes. Digo, son técnicos en radioterapia, es otra área, es un área distinta. Y todo este tema de planeación de radioterapia a través de PET-CT, también me tocó compartir ahí una asignatura en el Hospital de Oncología del Siglo XXI con los muchachos y fue un tema de meses. Es algo realmente complejo. Vamos a tener un panorama, vamos a saber que existe, vamos a saber que se puede hacer, que en otros lados se hace de manera rutinaria y que hay alternativas para que nosotros podamos aplicarlo de alguna forma. Siempre necesitamos entonces la comunicación. Para que tengan una idea, igual esta es una lectura recomendada a la persona que le interese. Si se dan cuenta son 121 páginas. Entonces cuando me dijeron que tenía media hora, me quería morir. Dije, bueno, pues se van a tener que abrochar el cinturón de seguridad porque vamos a terminar despeinados. Vamos a irnos muy rápido, pero bueno, estamos haciendo con todo gusto, en la medida de nuestras posibilidades, compartir un poquito del área de medicina nuclear, yo aprendiendo de radioterapia con ustedes y vamos a integrarlo, porque ya dijimos que esto es trabajo en equipo. Igual está disponible para cualquier persona, se puede descargar, trae algunos conceptos obviamente mucho más técnicos, mucho más avanzados, que igual nuevamente si alguien decidiera echarle una leída y no comprende algo, bueno, pues a lo mejor entre los dos lo podemos resolver. Algo muy importante que viene en esa guía y que ustedes deben de conocer son precisamente la toxicidad relacionada con su práctica diaria. Y no sucede porque ustedes quieran dañar al paciente, sucede porque es un efecto secundario de su tratamiento. Incluso es hasta esperado cierta toxicidad, ciertos efectos. Y va variando dependiendo de cada región del organismo. Todo esto es un daño que ocurre al paciente a final de cuentas, pero nuevamente, como dijimos al inicio, se pone en una balanza, ¿no? Dejo al paciente con cáncer o le doy su tratamiento, aunque sé que voy a tener efectos secundarios. El paciente también debe de estar consciente de esto, que nuestra intención pues es la mejor obviamente, pero hay efectos secundarios. ¿Cómo podríamos minimizar estos efectos secundarios? Con una planeación óptima. Evidentemente, para hablar de planeación de radioterapia a través de PET-CT es porque estamos hablando de avances tecnológicos muy importantes en los últimos años. La radioterapia se ha basado en estudios estructurales, clásicamente o de manera muy común, con estudios de tomografía, porque ustedes, respecto a su trabajo, también tienen una relación con estos estudios estructurales. Ustedes deben de saber que el 50% de los pacientes con cáncer terminarán o terminaremos en algún momento de nuestra vida en sus manos. Yo por eso les agradezco la invitación y les felicito por estas reuniones que tienen y ojalá que con y sin COVID los sigan haciendo. Es algo enriquecedor y si en algún momento podemos aportar con algo más, pues con todo gusto yo estaría dispuesto. Los estudios con PET-CT, con FDG, tienen un impacto en el manejo de los pacientes del 30 al 50% de los pacientes. Entonces, de 3 de cada 10 o 5 de cada 10 pacientes de los cuales ya se tenía una estadificación de su enfermedad y ya se sabía cómo se iba a tratar, les hacen un PET-CT y de 3 a 5 de cada 10
tienen que cambiar el plan. Entonces, el impacto que tienen los estudios de medicina, de medicina nuclear o de imagen molecular es muy alto en los pacientes con cáncer. Y eso estoy hablando de cambios en el manejo que puede ser quimioterapia, puede ser radioterapia o cirugía. Hablando específicamente de radioterapia, del 55 al 60% de los pacientes van a tener cambios respecto a los parámetros de volumen tumoral o de distribución de dosis. Entonces es altísimo. Obviamente en nuestro país hay muy pocos pacientes que pueden realizarse un PET-CT para planear su radioterapia. Son estudios caros, son estudios costosos. No podría decir caros, son muy costosos. Y estamos hablando de enfermedades, pues obviamente catastróficas que ameritan un gasto muy alto. ¿Cuál es entonces la reflexión? Que a lo mejor la mitad de los pacientes que estamos planeando lo estamos haciendo de más o de menos. Hay un área muy grande de oportunidad ahí. 5 de cada 10 es muchísimo. No es nuestra culpa, trabajamos con lo que tenemos, la mayoría trabajamos en instituciones públicas y los que trabajan incluso en hospitales particulares, tampoco es que existan todas las modalidades, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Se hace lo que se puede, esto es meramente teórico, es para tenerlo en mente, es para saber el área tan grande de oportunidad que existe. Y la planeación de radioterapia está utilizado para la planeación de la radioterapia a través del PET-CT está indicado en muchas neoplasias, como pueden ver ahí, cabeza y cuello, pulmón, esófago, sarcoma, linfoma, CACU, etc. ¿Para qué nos va a servir el PET-CT? Para estadificar, saber en dónde está el tumor, en todas las regiones que está el tumor, ya que el PET-CT se trata de un estudio a cuerpo entero. Esa es una gran ventaja. Nos da una idea de viabilidad tumoral, es decir, un tumor, qué parte del tumor sigue viva, y también cuando ha regresado, cuando hay recurrencia de la enfermedad, qué partes del tumor han regresado, por decirlo así, por explicarlo de alguna forma. Valorar la respuesta a tratamiento, planear radioterapia y también en el seguimiento o sospecha de recurrencia. Eso que vemos ahí del lado izquierdo, pues es un paciente con linfoma. Muchos puntos negros que vemos de distribución al azar y en algunos casos de manera asimétrica, pues es precisamente todas las estaciones ganglionares afectadas por el linfoma. Mientras que del lado derecho es un paciente el cual ya recibió terapia. Es el mismo paciente. Es un estudio antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, para una persona que no ha visto a lo mejor muchos de estos estudios es algo, no sé, hay gente que se expresa de esto que es hasta algo como grosero incluso, o cuando el paciente llega a verlo es algo muy, muy impactante, es muy impresionante, sobre todo la parte del lado izquierdo. Pero obviamente también son muy buenas noticias cuando vemos lo del lado derecho, cuando ya hay algo que se llama respuesta metabólica completa. ¿Por qué es importante la respuesta metabólica completa? Porque este paciente podría tener todavía tumores, lesiones, ganglios crecidos, algunas estaciones ganglionares grandes, adenopatías o adenomegalias. Sin embargo, si no hay captación de FDG, se considera respuesta metabólica completa, lo cual tiene un cambio pronóstico y en el tratamiento también de estos pacientes. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Hace un par de sesiones ustedes hablaban de que la fijación era algo sumamente importante en su práctica diaria. Ahora imagínense un paciente que tiene que ir a un hospital o a un sitio, a un gabinete, a hacerse un PET-CT y bajarse y 2 semanas después o 3 ir a su planeación y después lo tienen que fusionar con un software especial y después van con ustedes ya para la administración de su tratamiento. Es un paciente que ya cambió. Ha cambiado mucho. Ya ni siquiera es el mismo paciente en el mismo equipo. Es un paciente que se subió a diferentes equipos. Y no solo eso. Es un paciente que respira, es un corazón que late. Es complicado, pero hay algunas técnicas para mejorar las adquisiciones y reducir al mínimo este tipo de artefactos. Entonces, lo primero que vemos ahí es un PET-CT.
el cual, como vemos, la camita tiene una adaptación que se ejemplifica mejor en la segunda imagen. Hay algunos aditamentos que se pueden poner en las mesas, porque las mesas que trae el PET-CT y la gamma cámara, como pudieron ver, son cóncavas. Eso no les sirve mucho a ustedes, o no es lo ideal. Pero entonces hay algunos aditamentos que existen, se le puede colocar, tienen un costo, pero existen. Es lo importante del día de hoy, saber que existen estas cosas. El paciente podría ir a un PET-CT, adquirirse en una cama plana, así como la utilizan ustedes, y también existen otras alternativas, como lo vemos en la tercera imagen ahí, en la cual utilizan a través del láser un adecuado posicionamiento del paciente, para que eso sea más fácil después en su planeación y que sea eliminar limitar el sesgo por movimiento. Y abajo tenemos un ejemplo solo de una tomografía. Del lado izquierdo está una tomografía convencional en la cual el paciente respira y vemos el tamaño de una lesión. Del lado derecho está un comparativo en donde se le pidió al paciente contener la respiración, ya sea en inspiración máxima o expiración máxima, y vemos el tamaño real del tumor. Ese es el sesgo, ese es parte del sesgo que podemos encontrar. Igual viene ahí hasta abajo la bibliografía por si alguien quisiera consultarlo. Este es otro ejemplo en el cual es un paciente, así como en la tomografía se puede adquirir, ya sea con inspiración máxima o expiración máxima, el PET también puede adquirirse así. Para tener una idea, una tomografía de cuerpo entero, ¿cuánto nos podemos tardar? Ya en los equipos nuevos, o sea, es cuestión de unos minutitos, un par de minutos a lo mucho. Un PET-CT nos podemos tardar entre 15 a 18 minutos de cuerpo entero. Eso genera cambios, tránsito intestinal, mucho movimiento respiratorio del paciente, cuántos latidos cardíacos ya tuvimos. A lo mejor hasta el paciente quiso acomodarse un poquito durante la adquisición porque la cama era plana y es más incómoda. Pero hay formas de hacerlo. Al paciente se le puede pedir, bueno, se puede adquirir o se recomienda adquirir un PET de cuerpo entero para hacer la estadificación, por decirlo de alguna forma, o una utilidad. Y ya cuando nos vamos a enfocar en una zona en particular, principalmente en tórax, podemos adquirir el PET y una tomografía solo del tórax en inspiración máxima o expiración máxima. Es decir, al paciente le pido que contenga la respiración y empiezo a adquirir el PET durante 15 a 20 segundos. Cuando el paciente ya no pueda más, suspendo la adquisición, lo dejo descansar y otra vez. Y repetimos eso hasta que tengamos suficiente información. El de arriba y el de abajo es el mismo paciente, nada más que en el de arriba pues respiró tantas veces como quiso y como pudo, y en el de abajo mejora mucho, mejora la resolución, se ve menos borroso, por decirlo de alguna forma, porque ya no estuvo ese movimiento durante 2 o 3 minutos que toma adquirir esa cama o ese espacio, ¿no? Y eso también aplica a ustedes, no nada más me echen la culpa a mí de que yo tengo que estar continuamente diciéndole al paciente que respire o que no respire. Esto también aplica para ustedes. Ese ejemplo que vemos ahí es un paciente con cáncer de mama en el cual están planeando su radioterapia y podemos ver en inspiración máxima o expiración máxima que podríamos estar condicionando efectos secundarios en corazón y en pulmón. Está descrito. Esto puede dar pauta para protocolos de investigación, si es que alguien está interesado en eso, no sé, puede salir más información de tal manera que nosotros lo aterricemos en nuestros diversos centros de trabajo y no nada más quedar ahí como un artículo que en algún lugar, en una universidad y en un hospital muy prestigiado de algún otro lugar del mundo se realizó. Podemos aterrizarlo, intentar aterrizarlo de alguna forma. Estos son ejemplos igual de PET-CT, en donde ya se utilizó el PET-CT para planear radioterapia. Vemos ahí en la parte de arriba un paciente con cáncer de nasofaringe, en donde se ven algunos ganglios que captan FDG. Entonces, si capta FDG, muy probablemente sea tumor. Acuérdense que la captación de FDG no necesariamente es cáncer. Pero en este caso en particular, que se trata de un paciente con cáncer de nasofaringe y que hay crecimientos ganglionares y captan FDG, se considera que sí son tumor. Y abajo vemos una planeación basada,
precisamente en el PET-CT. Este es otro ejemplo que quería que viéramos el día de hoy. Este es un estudio de PET-CT con FDG, un verdadero negativo. ¿Por qué un verdadero negativo? En la primera imagen tenemos una tomografía. Es un paciente con linfoma. ¿Ok? En la edad pediátrica, un paciente con linfoma al cual recibió tratamiento. Y lo que vemos ahí es una lesión, una masa o un tumor retroperitoneal después del tratamiento. En la imagen de abajo, en la que es la fusión PET-CT en un corte transversal, vemos que no existe captación de FDG. Y del lado derecho es una reconstrucción coronal muy fea, pero que vemos que tampoco existe captación de FDG. ¿De qué estamos hablando aquí? De respuesta metabólica al tratamiento. Independientemente de que ahí exista una bola, vamos a decirlo así, un tumor que es visible en la tomografía, eso a través del PET-CT está muerto. Es un tejido ahí que quedó, una cicatriz, fibrosis, ahí quedó, pero que no necesariamente implica que sea cáncer. Entonces, probablemente en nuestros centros de trabajo estemos todavía a esas lesiones dándoles tratamiento, dándoles radioterapia, porque ya recibieron quimio y todavía está ahí algo que ahí existe, ¿no? Ahí está presente. Entonces probablemente le estemos dando tratamiento y esté obviamente sobretratado. Es un paciente que ya podría haber quedado en vigilancia. Igual, otro ejemplo, un paciente también en edad pediátrica. ¿Por qué pediátrico? Porque sentimos mayor sensibilidad, ¿no? Si esta fuera una persona de 80 años, nos da cierto interés y cierta sensibilidad. Y cuando ponemos el caso de un niño, híjole, nos sesgamos mucho por el aspecto emocional y entonces nos interesa todavía más el hacer nuestro trabajo bien y limitar la cantidad de radiación a la cual voy a exponer a ese niño y los potenciales efectos secundarios que le puedo causar. Entonces vemos la tomografía, vemos el PET-CT y después una planeación basada en PET-CT, en el cual igual los campos y todo eso lo van a determinar el médico de radioterapia y lo van a aplicar ustedes. Este es otro ejemplo en el cual vemos del lado izquierdo un PET-CT, en el que si yo quitara el PET probablemente se vería una bola grande, un tumor grande. Pero basados en el PET-CT podemos determinar también que se trata de un tumor que está bien delimitado y que el resto es un área de atelectasia, probablemente también condicionada por el tumor, pero no es cáncer. ¿Ok? Entonces la planeación que se hace es enfocado precisamente es de manera exclusiva en la zona en la cual hubo concentración de FDG. Y bueno, un poco antes de las conclusiones, al menos en oncología del siglo XXI, lo que yo vi es de que obviamente el IMSS no tiene PET-CT. Eso es algo importante. Es un tache para mi institución que yo tanto quiero, ¿no? No tiene PET-CT. Entonces, el paciente que podía pagarse un PET-CT acudía al servicio de ahí con ustedes, con radioterapia, les presentaba la información en DICOM y yo llegué a ver a mis compañeros residentes de radioterapia tomando ese DICOM y utilizándolo a través de un software. Intentan fusionarlo, intentan hacer lo mejor posible. ¿Por qué digo que intentan? Porque seguramente ese PET se adquirió en una cama cóncava, el paciente se movió, tal vez no estaba en la posición ideal en la cual ustedes dan tratamiento, brazos arriba, brazos abajo, respiración, etc. Se hace, sí se hace. Se trabaja, desafortunadamente, como en muchas de las cuestiones relacionadas a la salud, se trabaja con lo que se tiene, se puede hacer. En onco del siglo XXI yo sé que sí se planea de esa forma. Yo espero que en más lugares se haga. Utilizan un software. O sea, de manera digital, toman un PET, checan lo de su planeación, integran todo y de ahí hacen su planeación de radioterapia, siempre con la mejor intención, obviamente, para apoyar al paciente. Respecto a las conclusiones de medicina nuclear, nosotros hacemos procedimientos mínimamente invasivos, evaluamos procesos moleculares y fisiológicos. La comunicación con el paciente, con el médico tratante y con las otras áreas es fundamental, ya que un abordaje multidisciplinario nos brinda la oportunidad de dar atención personalizada.
En medicina nuclear hacemos estudio de múltiples órganos y sistemas y lo podemos utilizar con fines diagnósticos y terapéuticos. Por mi parte, el día de hoy es todo, pero ahí está mi correo electrónico. Si en algún momento alguien tuviera alguna duda, con todo gusto la podemos resolver. Mi nombre es Roberto Mendiola y fue un placer haber estado el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias, doctor.